Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. ¿Estás dispuesto a escuchar una historia súper interesante aquí en nuestro podcast Lengua? Pero antes te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y a que te conviertas en un mecenas. ¿Qué significa eso? Pues que nos apoyes económicamente. Este podcast es completamente gratis, pero si realmente te gusta y disfrutas con lo que hacemos, te invito a que colabores y que nos ayudes. Métete a la página patreon.com, busca nuestro podcast Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez, y te puedes convertir en un mecenas, una cantidad mensual, la que tú quieras, €1, $1, $1, lo que sea tu voluntad y lo que tu bolsillo te permita, y nosotros agradecidísimos te mandaremos la camiseta oficial con nuestro logo, por supuesto, de Lengua hasta tu casa, a cualquier rincón del planeta. Y si tu bolsillo no te da para colaborar, no te preocupes, lo único que te pedimos es que compartas nuestro contenido en tus redes sociales, tu estado de WhatsApp, tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, donde te dé la gana, y así nos ayudarás a llegar a más gente. Ahora sí, vamos a escuchar el episodio del día de hoy. Gracias por seguir aquí. Qué bueno que estás dispuesto a escuchar un nuevo episodio de Lengua. Hoy, como siempre, tenemos una persona súper interesante y viajamos hoy hasta Estados Unidos, más concreto a Dallas, porque tenemos una persona que ha trabajado muchísimo. Me parece que es de El Salvador, es periodista, tiene muchísima experiencia en la televisión, ha trabajado para Telemundo, para Univisión, es reportero, ha recibido 17 premios Emmy, un premio internacional Telly, hace documentales, escribe libros. Y yo no sé a qué hora duerme este señor, porque con todo esto me parece que no tiene tiempo de más. David, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la presentación, es un gusto para mí estar aquí contigo. Por fin lo hemos logrado, que con la diferencia horaria hemos estado batallando, además con tus horarios del noticiero. ¿Cómo se llama el noticiero que presentas? Yo trabajo para el noticiero local de Dallas, de Univisión, se llama Noticias 23. Y estamos ahí de lunes a viernes, básicamente siempre con las noticias, y últimamente ha sido muy duro y seguramente las noticias han llegado hasta España, y es que aquí ocurrió un tiroteo, por ejemplo, en unas instalaciones de migración, y esto nos ha puesto a trabajar mucho acá. Sí, lo he visto por ahí en tus redes sociales, todo lo que ocurre lo pones en tus redes. No todo, trato la manera así de publicar y de hacer un balance entre mi vida personal y también las noticias. Tengo redes apartes para específicamente de noticias, porque estoy convencido que no toda la gente que me conoce quiere saber de mi vida, entonces separo mucho eso. Y tengo redes profesionales, por así decirlo, y redes personales. Ok, bueno, ya te preguntaré cuál es cuál, por si la gente te quiere seguir a nivel personal o a nivel profesional. Se me ha olvidado comentar algo que también es muy importante. Colaboras para una fundación que se llama Padre Arrupe de El Salvador. Sí, es muy importante mencionar esto porque hay un vínculo personal y tiene mucho que ver con que hace 20 años yo recibí una beca en esta fundación, que es la Fundación Padre Arrupe. Tiene sede en Soyapango, El Salvador, y una oficina justamente en Madrid, España. Los fundadores son españoles, por lo tanto recibimos en este lugar una formación jesuita, y eso es muy interesante porque es educación de alta calidad para niños de escasos recursos. Y entonces el experimento es básicamente, yo siempre lo veo así, como un experimento social, poner educación de alta calidad en un lugar desafortunado y a ver qué pasa. Y lo que pasa es maravilloso porque 20 años después te puedo decir, tú decías antes 17 premios Emmy, y yo te voy a corregir porque el fin de semana me dieron uno más, entonces ahora son 18. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Y todo esto tiene que ver, más allá del ego, es el hecho de la educación que yo recibí de alta calidad, tiene que ver con todos estos que son logros profesionales y la dirección básicamente de ir a lugares donde uno quiere. Y mi historia es una de más de 1,500 exalumnos que estudiaron en esta fundación, que recibieron esta beca y que básicamente ahora están siendo exitosos en cada área, en la economía, en finanzas, arquitectos. Entonces, es maravilloso porque es básicamente la misma educación que tú recibes y recibiste en España, la recibimos nosotros en San Salvador con estas becas escolares, y por eso es que para mí es importante continuar ayudando desde Estados Unidos
un grupo de exalumnos estamos ayudando a esta fundación para seguir financiando las becas escolares de estos niños. Oye, súper bien. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Tienen alguna web? Sí, las personas desde cualquier parte del mundo pueden entrar al sitio web fundacionpadrearrupe.com. Ahí está toda la información, incluso para poder hacer donaciones, ver cómo ayudarles con algún tipo de implementos. Buscamos mucho, por ejemplo, implementos deportivos. Buscamos también más cosas como útiles escolares. Ese tipo de cosas siempre ayudan. Ellos están abiertos, por supuesto, a recibir donativos, y desde Estados Unidos les mandamos ya también algunos de estos donativos, y es maravilloso también como recientemente incluso hice una conferencia, porque me parecía importante a mí, más allá de la ayuda que a título personal puedo dar, también utilizar los talentos que me ha dado la vida y Dios para utilizarlo en un propósito. Entonces montamos una conferencia y el total de los recaudados se fue directamente a esta fundación, y es maravilloso como el resultado para mí es como cerrar un círculo, decir que la educación que yo recibí, porque allí yo recibí clases de teatro, clases de música, todo eso lo puse a disposición en una especie de monólogo, conferencia de prensa, conferencia de motivacional, por así decirlo. Entonces, de alguna forma, todo eso lo mezclé y hice una especie de obra de teatro, que fue maravillosa la experiencia, y por eso que los resultados fueron buenos, y todo eso llegó, por supuesto, en calidad de donativo a esta fundación. Oye, entonces es súper interesante y súper importante. Si alguien que nos está escuchando quiere colaborar, que vaya a la web. Me imagino que ahí encontramos las formas de colaborar para ayudar a más niños. Sí, hay muchos programas y muchas formas de ayudar. Evidentemente es tener la intención con 5 minutos que uno tenga libre de ver todo lo maravilloso que hacen, porque aparte de dar las becas escolares, también tienen que es una clínica asistencial, no solo para los estudiantes y familiares, sino también para la comunidad alrededor, y les dan, por supuesto, salud a bajo costo. Y es muy bueno también, algo que a mí me parece y que yo no lo tuve en mi época, es las becas también alimenticias. Es maravilloso porque aparte de la educación que les dan becas de alimento, 2 tiempos de comida para los niños que no pueden sus padres costear eso. Y también becas de uniformes. En El Salvador hay muchas carencias, y evidentemente en estos colegios se necesitan uniformes. A veces los padres no pueden pagarlos, y esta fundación se encarga, por supuesto, de ayudarlos de esa forma, y creo que es maravilloso continuar. Para mí, a título personal, ya desde un punto de vista en el que tengo la posibilidad de ayudar a otras personas, sumarme a este tipo de iniciativas, y qué mejor que una iniciativa que yo conozco y que sé. Yo siempre les digo, como dicen en España, a mí no me tienen que venir a vender la moto de qué es la fundación. Yo sé exactamente, porque lo vivo a diario. Todo el poco o mucho éxito que yo tengo tiene mucho que ver con la disciplina, la autoexigencia que yo aprendí en ese lugar, y por lo tanto, para mí es muy importante seguir fomentando eso, y estoy como básicamente reclutando, por así decirlo, a más gente para que nos sigan ayudando con este y otros proyectos. Eres un reclutador de primera orden, de primera clase. Algo que no hemos dicho es tu faceta como conferencista, precisamente. Bueno, esto surge justamente con la Fundación Padre Arrupe, porque cuando me planteo yo la posibilidad de empezar a ayudarlos, digo, ¿y cómo les puedo ayudar? Y yo digo, bueno, después de, como mencionaste ahí, tantos premios Emmy, que para quien no lo sepa, los premios Emmy son uno de los premios más importantes en la televisión de Estados Unidos. Y alguna vez la gente me pregunta, oye, ¿cómo logras eso? ¿Y cómo haces eso? Y yo también me lo empecé a preguntar, ¿cómo es que logré esto? Y yo dije, bueno, voy a estructurar esto en una conferencia para explicar y que la gente se lleve un poco, y que a cambio, evidentemente, de pagar una boleta, se coopera con una causa, para yo no tener, evidentemente, porque la idea principal es, si voy a hacer esto, lo voy a hacer de una manera benéfica. Y empiezo entonces a hacer el guión, y lo cambié como 3 veces porque no me parecía que era lo adecuado. Al principio
Empecé como una conferencia normal con una presentación de PowerPoint explicando los pasos para llegar al éxito. Y después dije, esto no me representa, voy a hacerlo a mi manera. Y a mi manera fue hacer una especie de monólogo, como obra de teatro, como musical al mismo tiempo, en la que contaba algunos episodios de mi vida con una estructura dramática y parecida mucho a una obra de teatro. Y me di cuenta que esa fórmula a mí me funcionó porque entonces empecé a contar desde el punto de vista de una conferencia en sí, cómo yo he llegado a esto, a 18 premios Emmy, a un premio Telly, a otro tipo de premios. Y al final lo que yo dejo en esta conferencia es, lo importante no son los premios, sino el mensaje que dejamos a nuestros seres queridos, la huella que dejamos en el tiempo, que es lo más importante. Eso de decir, ahora con estos premios, que hacen mucho ruido en las personas que conozco y que me conocen, pues que sirvan para algo. Y qué mejor forma que sirvan para que otros niños, como yo, hace 20 años, ahora tengan las mismas oportunidades. Yo lo digo y cuando me lo preguntan por qué lo hago, es porque para mí sería muy egoísta negarle la oportunidad a otros niños de Soyapango y alrededores en El Salvador, esa posibilidad de crecer y de luchar por sus sueños, porque una de las cosas que nos fomentan mucho en esa fundación es que independientemente del contexto social, cultural, económico que uno tenga, uno tiene que soñar en grande. Y por lo tanto, yo podría pensar, antes de estudiar en este colegio, que darme un premio Emmy era algo imposible porque venir de Soyapango, El Salvador, y para ponerte un contexto, estamos hablando de un lugar de extrema pobreza, de pandillas para los años 2000, que ahora ha mejorado un poco, pero estamos hablando de posiblemente mi círculo y mi destino me decía que yo no podía aspirar a algo más que eso. Y por lo tanto, es muy importante para mí que ahora otros niños, otras niñas tengan esa misma iniciativa. Muchos de estos niños, porque ahí se nos da doble titulación, titulación salvadoreña y titulación española. Por lo tanto, estos niños al salir de bachillerato o de high school pueden y tienen la posibilidad de ir a estudiar a universidades en España si solicitan una beca y tienen la misma acreditación básicamente. Y es maravilloso eso porque te abre un mundo de posibilidades y eso es muy interesante. Yo creo que se debe seguir apoyando este tipo de iniciativas porque no es darle a la gente un plato de comida, no es darle algo como insumos, sino es darles herramientas para el futuro. Tal vez los efectos no se miran hasta en 5 o 10 años, pero es muy gratificante. Yo te puedo decir, 20 años después de salir de esa fundación y de haber estudiado únicamente 2 años, pero hay niños que estudian desde parvularia hasta tercer ciclo bachillerato, y yo te puedo decir que a mí me cambió la vida, y yo no quiero pensar cómo le cambia la vida a estos niños, porque es maravilloso. Creo que fomentar y apoyar la educación siempre va a ser garantía de éxito. Me encanta que colabores y que digas que podemos cambiar vidas. A ti te cambió la vida, eres una persona de éxito. Tú naciste en El Salvador, ¿qué te llevó a Estados Unidos? Bueno, nací en El Salvador y estudio evidentemente toda mi carrera, incluso la universidad la hago en El Salvador. Me mudo a Estados Unidos a los 28 años y en El Salvador existe siempre creo que es algo ya hasta cultural, que en algún momento te tienes que ir a Estados Unidos, por alguna razón. Tiene que ver con contextos culturales, contextos familiares. Mi padre ya vivía en Estados Unidos, entonces él me tramita los famosos papeles en Estados Unidos, la famosa Green Card, a mi hermano y a mí. Entonces, desde pequeños, mi hermano y yo teníamos la idea que en algún momento nos íbamos a ir a Estados Unidos. El Salvador es un país de migrantes. Hay una tendencia histórica desde la época de los años 80 y todo tiene que ver con un conflicto armado que ocurrió en El Salvador, donde muchos migraban. Entonces, se volvió ya eso una especie de tradición, que la persona que se va después va y manda a traer a los demás. Entonces, esa es básicamente la idea por la que me voy, porque digamos que a nivel económico y a nivel profesional yo ya había alcanzado
porque yo trabajé 8 años en mi país como periodista también. Entonces yo tengo ya la experiencia de ser periodista en El Salvador y ser periodista en Estados Unidos. Y trabajé 8 años y me parecía que era una buena vida la que estaba viviendo. Sin embargo, esos procesos siguen, y si uno no, aunque tenga los documentos, pero si uno no se va en los tiempos acordados, que son 6 meses, cuando te salen los famosos papeles, bueno, se pierden. Entonces tomé la decisión de viajar a Estados Unidos. ¿Se puede decir que estás viviendo el famoso sueño americano? Yo creo que sí, el famoso sueño americano es muy relativo y muy diferente para cada una de las personas. Yo creo que para mí siempre el famoso sueño americano era crecer profesionalmente y trabajar de lo mismo que había estudiado en mi país. Muchas veces, lamentablemente, las personas son médicos, son ingenieros en sus países y aquí vienen a trabajar de lo que sea. Y para mí creo que ese es el mayor sueño americano, seguir trabajando de lo que estudié y seguir insistiendo en eso. Los premios al final son un complemento. Sí debo confesar que uno de mis sueños era ganarme uno de esos premios Emmy en algún momento, y al final tengo 18, entonces mi idea era ganarme un premio y regresarme a mi país. Al final los planes cambiaron porque me gané 18 y me quedé. Entonces las cosas van cambiando, sobre todo porque este sistema de Estados Unidos, un sistema capitalista y todo, te atrapa de alguna forma. Es muy frecuente la historia de personas que te dicen: solo voy a hacer dinero 3 años y me regreso, y después pasan 20 años y se quedan. Entonces, ¿tú cuántos años llevas? Yo llevo 10 años ya. Y mira, aquí estamos. ¿Y te quedas? Me quedo porque finalmente uno va creciendo, va haciendo familia, y yo me traje a mi prometida en ese momento. Ahora es mi esposa, tenemos un hijo, y bueno, cuando ya los hijos van llegando a un punto en el que van estudiando, van haciendo amigos, ya es más complicado. Lo que sí yo estoy muy abierto siempre es a vivir de una manera itinerante, o como diría mi padre, errante, que es la de... En Estados Unidos hay mucho de viajar constantemente a distintas ciudades y estados por trabajo. Entonces yo sí he logrado como vivir en ese equilibrio. Llegué a Los Ángeles, California inicialmente, después me mudé a Modesto, California, después a Sacramento, California, ahora estoy en Dallas, Texas, y estoy buscando la posibilidad incluso de irme a Houston, Texas. Entonces siempre nos estamos moviendo, y yo creo que es parte también de ir creciendo, es una forma de ir viviendo así. Yo la asimilo y llega un momento en el que incluso me gusta. Tú, como representante de la comunidad latina, me imagino que sientes cierta responsabilidad. Hasta cierto punto sí, en la responsabilidad primero en mi trabajo, la de informar de la manera más veraz posible, de darme cuenta que vivimos tiempos difíciles, y sin entrar en detalles, creo que todos lo sabemos, lo que está pasando, sobre todo con nuestra comunidad latina, y yo trato la manera de siempre estar del lado correcto de la historia, digo yo. Y el lado correcto de la historia para mí puede ser muy relativo para otras personas, pero para mí es estar del lado de nuestra gente que sufre mucho. A mí me toca andar en la calle y ver historias realmente dramáticas, humanas, de gente que está pasándola muy mal, de familias separadas por la situación migratoria. Y eso, sin duda alguna, te genera esa empatía de decir: esto no está bien, tiene que mejorar en algún momento, y ojalá que todo vaya mejorando con el tiempo. Pero se viven tiempos difíciles a nivel, creo yo, el contexto político, de la situación que se vive en Estados Unidos, pero yo tengo la certeza que pronto esto va a cambiar. Ahora mismo es un tiempo complicado para la comunidad latina en Estados Unidos, pero ¿tú ves esperanza? ¿Ves la luz al final del túnel? Sí, los tiempos en Estados Unidos, yo estoy convencido en los 10 años que tengo acá, que siempre hay esperanza en todos los sentidos. Es un país que podemos criticar mucho
pero también que tiene muchas posibilidades y que tiene muchos derechos para los empleados también. Eso me gusta mucho, que aquí no, si un jefe te grita, bueno, existen canales para poder, por ejemplo, denunciarlo y no te va a pasar nada. No hay como que te van a despedir del trabajo por eso. Hay formas incluso de que si pierdes el trabajo tienes un seguro de empleo para poder sobrevivir. Así como es de cara a la vida, también existen posibilidades, que si te quedas sin comida, bueno, vas a un banco de comida. Yo estoy convencido que si las personas saben navegar en el sistema, pueden encontrar siempre una solución. Siempre hay, lo que ocurre a veces es que si nos quedamos en lo dramático, en la tragedia, pues no podemos salir de ahí, pero siempre hay opciones de salir adelante en Estados Unidos. Mm. O sea que, bueno, acabemos esto con una nota positiva. Hay esperanza, los tiempos cambian. Me gustaría preguntarte sobre tus premios que has ganado, los premios Emmy. Para la gente que no sepa lo que es un Emmy, lo has dicho, son los premios que otorga la televisión en Estados Unidos. Me imagino que te los has ganado por los reportajes que has hecho. Sí, todos son por reportajes que he hecho, algunos son por noticieros en colectivo, en distintos. Yo he trabajado para distintos noticieros de Univisión, como te mencionaba antes, entonces me muevo mucho y al final lo que son traslados. He ganado premios para Sacramento, California, para Dallas, Texas, y son al final a este punto 18 premios que suena mucho. Y por mucho podría sonar a fácil, y no lo es. Hay un trabajo ahí de compromiso, creo yo, de insistir mucho. Yo lo menciono en mi conferencia de prensa, a veces las cosas no salen como uno quiere. Y yo te puedo decir que los primeros 5 años en Estados Unidos, aunque yo anhelaba ganarme uno de esos premios, nunca llegó. Ni siquiera me nominaban, entonces tal vez por capricho o no sé, pero después empezaron a fluir las cosas y esto es tal vez ya más como una especie de viaje introspectivo de decir, cuando yo empecé a ser yo mismo, empezaron a llegar los premios y es de lo que hablo en esa conferencia. Cuando empecé a creer en mí, todo empezó a mejorar en Estados Unidos, no solo con premios, sino a nivel personal, a nivel de económico incluso, cuando yo creo que es importante tener en cuenta que cuando uno es migrante, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, uno tiene que tener una fuerza, una fortaleza interior que te diga, vas a salir de esto, pero para salir de esto hay que tener un plan. Y yo siempre, cuando la gente me pide consejos, les digo, tienes que tener y crear un plan estratégico, o como lo dicen en La Casa de Papel, en la serie, tienes que tener un plan de estudio, incluso hasta para atracar un banco. Y yo soy mucho de eso, de a ver, yo quiero ganarme un premio, ¿para qué? Primero, no para ego, sino porque esto puede ser abrir la llave para algo más importante, que es dejar un mensaje. Y dejar un mensaje es que un muchacho que vino de Soyapango, que creció entre pandillas, entre pobreza, también tiene el derecho de soñar en grande. Y eso para mí es el macro mensaje que quiero dejar, de decir, a ver, si yo pude hacerlo, llegando a este país, hablando más o menos inglés, sin conocer cómo era el sistema, te estoy hablando 10 años después, tengo 10 premios Emmy y podríamos decir que uno de los reporteros en español más prolíficos de la televisión. Eso se logra evidentemente con mucho trabajo. Lo decías antes, no sé a qué hora duerme, y al principio te puedo decir que sí tienes razón en el sentido de que sí, había momentos, sobre todo en la pandemia, me esmeré mucho en estudiar, pero ahora estoy haciendo ya un equilibrio y decir, también es importante el descanso, porque eso te da la posibilidad de poner todo en su sitio. Alguna vez yo he ido a terapia, porque eso es muy importante para mí, y me decía, el terapista me decía, lo que pasa
lo que tú tienes que hacer es dormir más. Y yo no entendía por qué. Y me decía, porque dormir más es como que tengas en tu escritorio un montón de papeles desordenados y cuando duermes tu mismo cerebro empieza y va a poner uno por uno los papeles. Al despertar, los problemas van a estar ahí, todo lo que te incomoda, todo va a estar ahí, pero ya va a estar todo más ordenado. Y lo empecé a aplicar, empecé a dormir más y funcionó de una forma maravillosa. Este es un punto súper importante. A veces no le damos la importancia a dormir. Y está comprobadísimo científicamente que nuestro cerebro en esas etapas del sueño es cuando organiza todo lo vivido y lo procesado durante el día, y sin el sueño nos pueden venir problemas mentales y de depresión e incluso de locura súper importantes. Así que importantísimo lo que dices, dormir. Tú eres, David, como la Meryl Streep del periodismo, ¿no? O sea, ganas premios ahí a montón, ya los tienes ahí guardados ¿en dónde? ¿En un armario? ¿Ya te aburre verlos? ¿Qué haces con ellos? Bueno, están guardados, sí, cada uno viene en su cajita y la única vez en la que yo los he presentado todos, y aquí es un spoiler para quien no haya visto esa conferencia, es que como lo hacemos como una especie de obra de teatro, entonces lo que yo hice fue llevarlos todos en un baúl de madera inmenso y como una sorpresa para todas las personas, después de hablar de situaciones desafortunadas que me habían pasado en Estados Unidos, como por ejemplo que me tocó trabajar en un hotel barriendo y limpiando, después de vivir situaciones así en las que incluso me tocó ir a un banco de comida porque no tenía literalmente para comer. Después hay un crescendo, un clímax dramático, y decir, yo leo una carta y digo, bueno, que es una carta que digo, querido yo, algún día vas a lograr todo lo que querías y estas situaciones desafortunadas van a pasar, y si no me crees, abre el baúl y empiezo a sacar todos los premios de mí. Entonces eso es un momento maravilloso en el sentido de, más allá del ego, sí se puede con pasión, se puede no solo decretando, sino también actuando, se puede hacer todo esto, porque es importante para mí dejar un mensaje también de esperanza en tiempos en tiempos de tanto odio. Hablar de amor, hablar de esperanza también es un acto revolucionario, y me parece así, y todo tiene mucho que ver con un mensaje que me envió mi madre hace muy poco, porque yo tendía a escribir en redes sociales prácticamente cómo me sentía, y no todos los días uno se siente bien, a veces uno está mal, y ella me escribió, hijo, a la gente no le interesa saber si estás mal, la gente que te sigue, dijo así, la gente que te sigue porque eres inspiración para estas personas, dales algo que les deje con un buen sabor de boca, algo que les inspire en el día. Me golpeó tanto esa frase que yo dije, tiene razón, porque cuando yo quiero ver, por ejemplo, las redes sociales de algún artista que me gusta, por ejemplo, me gusta John Mayer, por ejemplo, me gusta mucho Joaquín Sabina, Ricardo Arjona, y yo quiero ver algo que me deje a mí, un verso maravilloso que me deje inspirado. Y ahí fue como ese cambio en el que yo dije, sí, tengo que empezar a cómo canalizar esto, porque a mí no me gusta tampoco que cuando me presenten en estos como conferencista, que me presenten como motivador, porque no lo soy la persona más pesimista del mundo, pero me parece importante. Hace poco di como una especie de charla también, y yo dije, voy a hablar del suicidio en hombres. Y les dije, yo no soy motivador, y les quiero dejar claro, tampoco he pensado en el suicidio nunca, pero me parece que este es un tema urgente y necesario, sobre todo porque, por lo que yo veo a título personal como periodista, necesitamos mucho, se habla mucho ahora de la salud mental, pero necesitamos profundizar mucho más en eso. Y por eso es que yo hablo mucho de esos temas, porque me parece importante, necesario en la actualidad. Oye, es súper interesante. Espero que alguien que nos esté escuchando te invite a dar una conferencia en Madrid y así nos conocemos y nos tomamos un café, un vinito o algo. Por supuesto.
Creo que estarás de acuerdo conmigo que a lo largo de nuestras vidas hemos experimentado amores que llegaron y se fueron, que estuvieron presentes en momentos de desamor, desafío o desprecio. Sin embargo, es esencial recordar que nunca despreciamos a las personas que amamos. Lo que realmente despreciamos son las experiencias y situaciones que nos lastiman. Y muchas enseñanzas las vas a encontrar dentro del libro Dolor Maestro de Vida de Lourdes Ruán, una recomendación de nuestro podcast Lengua. Puedes encontrarlo en amazon.com y te invito a que sigas a nuestra amiga, la autora Lourdes Ruán, en sus redes, por ejemplo, Twitter o Instagram o en su página personal. Es muy fácil, Lulu Ruán en un mundo con amor, así la puedes encontrar. Una súper recomendación de Lengua. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. David, cuéntame, quiero que nos hables de tu documental, porque creo, no sé cómo se llama, pero sé que es un documental sobre los incendios en California. Sí, este documental surge de una manera, como todo en mí, de una manera muy pasional y orgánica. Yo tiendo como a ser muy así, decimos en El Salvador, arrebatados, muy así de frente, y él de frente, y entonces yo no soy, para fortuna mía, un periodista convencional. Entonces yo soy de los que vi en enero que hubo una serie de incendios devastadores. Entonces lo que yo hago es comprar un billete de avión, agarro mi mochila, mi cámara, mi computadora y me voy, así, a título personal, sin pertenecer en ese momento para una compañía de televisión. Ya después hay una conversación y si ellos quieren transmitir el reportaje que yo hago, pues lo hacemos. Pero a título personal me voy a Los Ángeles, pues yo vivía allá, entonces yo conozco perfectamente, si menciona el incendio ocurrió en Pacoima, yo sé dónde queda eso, entonces hay como una situación. Y a todo esto, bueno, evidentemente es con presupuesto personal y todo ocurre así de una manera bastante orgánica. Hago este documental y después lo someto a un festival de cine en Los Ángeles y lo seleccionan. Y fue maravilloso porque volví 2 o 3 meses después y ese documental que yo había hecho con mi propia cámara, pagando Ubers para llegar a los lugares, incluso en uno me fui en autobús, esa que es una aventura, y pagando yo también hoteles así de la manera más modesta posible. Eso que es una aventura a nivel personal y periodística termina siendo un documental que se presenta en una sala de cine así muy importante en Los Ángeles. Para mí ese tipo de cosas es importante más allá de la representación, es decir, sí se puede, no necesito yo y nadie, creo yo, una casa productora que venga y te diga tú eres el próximo documentalista y tú eres el próximo director de cine que se espera. Yo en mi vida he recibido una clase de cine, pero también yo creo que mucho es importante lo que te decía antes. Todo empezó a cambiar cuando yo creí en mí. Entonces yo dije en algún momento, bueno, voy a hacer esto como un documental y voy a estudiar también documentales, voy a ver mucho qué hacen los directores de documentales. Y aquello que se dice salir de la zona de confort, a mí también me ha dado muchos resultados. Es maravilloso porque eso te incomoda, es decir, en lugar de hacer un reportaje a lo que estoy acostumbrado de 2 minutos para televisión, ahora voy a hacer un documental de 30 minutos. Y para mí, como te digo, es un acto de revolución también porque en tiempos donde estamos acostumbrados a las redes sociales y donde nuestro interés únicamente capta más de únicamente 1 minuto, pues hacer un documental de 30 minutos también es de decir, ¿saben qué? En estos tiempos vamos a hacer algo mucho más producido. Yo nunca he visto, por ejemplo, a un chef muy importante volteando hamburguesas en un McDonald's. Entonces yo sí lo veo, yo lo veo así. Puede ser que ese documental lo hayan visto, bueno, en el cine lo vieron unas 50 personas, puede ser que en mis redes sociales, en YouTube, lo vieron 3 o 10, pero estoy convencido que esas personas, porque me escriben y me dicen, es que hay partes que me hicieron llorar. Entonces ahí es donde se logra ese cometido de la comunicación al final.
Oye, esto es muy importante. ¿Se puede encontrar en YouTube tu documental? Sí, el documental se llama, se me ha ido el nombre ahora, pero Menos mal que es tuyo, ¿eh? La Sociedad del Fuego, como una especie de alusión y evidentemente a esta historia de los Andes, de la Sociedad de la Nieve, como la contraposición a todo eso, como si allá estaban sufriendo por la nieve, aquí en Los Ángeles estaban sufriendo por el fuego, porque me decían los testigos sobrevivientes, entrevisté a periodistas también y me decían que estábamos en un modo de supervivencia. Llega un punto en el que ya no sabe quién es quién, me decían los periodistas. Yo, me decía una reportera, amiga, y me decía, llegó un momento en el que yo andaba el micrófono, pero también estaba ayudando a rescatar a las personas. Yo ya no sabía si yo era periodista o estaba sobreviviendo a esto. Y todo eso me inspiró mucho para hacer ese documental, y por eso es que creo yo que también tuvo ese eco, más allá de que yo lo hiciera, es el sentido de la historia en sí, lo maravilloso que puede ser contar esta historia, y más allá del sensacionalismo de las casas quemándose y la gente corriendo, hay un mensaje allí que está implícito, que tiene que ver con el cambio climático. Me esmeré un poco también por tocar esa parte. En esos incendios, para quien no lo recuerde, murieron 29 personas. Entonces, son, según expertos en cambio climático, son vidas que deja ya el cambio climático y que se podrían evitar de alguna forma. Oye, ahora que lo mencionas, este documental va sobre los incendios, pero tú has estado en situaciones de verdadero peligro, un poco dramáticas. ¿Tu esposa o tu hijo no te dicen a dónde vas? ¿Qué te pasa? No te expongas así, ya no tienes una edad. Porque has estado en huracanes y en cosas muy tremendas. Sí. Creo que hay una riña allí, pero creo que con el tiempo lo van asimilando un poco. y creo que también saben que es parte de mi trabajo. Pero debo decir a mi favor que ya no corro tantos riesgos como antes, porque desde que soy padre soy más consciente también de eso. Antes yo me subía a helicópteros, avionetas y todo, y recuerdo mucho cuando me subía a helicópteros militares donde no te ponen ni siquiera un cinturón y donde vas únicamente agarrado de la mano y con una cámara. Y es increíble porque uno dice, bueno, es que aquí si yo me suelto aquí para rascarme la oreja, me caigo. O sea, es increíble esos riesgos que uno corre cuando es joven, más joven. Entonces, sí me riñen mucho, pero sé que viene desde el cariño, desde el amor y desde por ejemplo, hablábamos de este documental de Los Ángeles. Y recuerdo una frase que me dijo mi esposa, no te vayas a morir porque si no ya no voy a tener con quién pelear. y lo vi como una frase de amor muy genuina. Efectivamente. Sí. Bueno, y hace rato mencionabas la manera en que la gente se informa, que un documental ahora mismo, con los tiempos que corren, la gente busca inmediatez. La gente se está informando a través de TikTok, WhatsApp, Facebook y cosas rápidas. Incluso me hace mucha gracia que hay muchos medios digitales que al principio te ponen, este artículo se lee en 4 minutos. Y es como, ¿y qué pasa si son 10? ¿Qué pasa si son 20? La gente no lo lee. O sea, la cultura de la inmediatez. Tú vas un poquito en contra de eso, ¿no? Sí, porque yo me considero un periodista híbrido, lo llamo yo, como una especie de mezcla entre la vieja escuela del periodismo y las nuevas tendencias. Yo estoy muy abierto a la tecnología y de hecho en mis reportajes yo mezclo mucho, incluso hago reportajes con inteligencia artificial, pero yo creo mucho en el mensaje y creo mucho en que nos tenemos que detener un poco, desconectarnos del teléfono y decir, a ver, quiero leer esto y quiero interpretarlo. Yo estoy muy a favor de eso. Creo que la inmediatez nos ha hecho un poquito de daño también, porque a veces los titulares, y esto creo yo incluso a muchos periodistas
que de alguna forma se venden tal vez por un buen titular y de repente uno lee y el titular no tiene nada que ver con la noticia o muy poco, y yo estoy un poco en contra de eso porque yo considero que después de todo esto, puede ser que cambie en algún momento, y de hecho así lo he visto. Yo he visto estudios donde incluso dicen que las nuevas generaciones ya de adolescentes están volviendo a leer artículos, ya no solo ver videos de 15, 20 segundos. Entonces yo creo que para todo hay un nicho, para todo hay un público, y así como hacemos documentales, yo sé que hay gente que está interesado en ver, así como ahora la gente únicamente está leyendo, como tú dices, 4 minutos, pero todavía hay gente que devora libros. Entonces siempre es importante buscar esos públicos donde están, y siempre va a prevalecer eso. Oye, has mencionado algo que quiero comentar, el ChatGPT, que ahora mismo todo el mundo lo usa para todo. ¿Te acuerdas que cuando estuvimos hablando antes de la entrevista por WhatsApp te insistía yo en qué hora es allí, qué hora es acá? A ver si vamos a coincidir en horarios. Tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Madrid concretamente. Y es que ya me pasó una vez con un entrevistado que le pregunté a ChatGPT ¿qué diferencia horaria hay entre Madrid y no recuerdo qué ciudad? Y me dijo 7 horas. Uh-huh. Pues no eran 7 horas, eran 8. Entonces, claro, era como, pero ¿es posible que ChatGPT se equivoque? Incluso dije, voy a hacer la prueba y le voy a preguntar otra vez, a lo mejor le pregunté mal. ¿Qué diferencia horaria hay a día de hoy? Imagínate, 23 de noviembre del 2025. Y me siguió diciendo 7 horas. Y era como, pero esto es una mierda. Esto no sabe algo tan sencillo como la diferencia horaria entre dos ciudades. ¿Qué mensaje le darías a la gente que usa para todo ChatGPT y que se fía y cree que todo lo que lee y que le enseña la tecnología es verdad? No confiar ciegamente. Es importante que solo sea un recurso más, pero no la verdad absoluta. Yo siempre le digo incluso a mi hijo, nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera tus maestros. Y ojalá no me estén viendo los maestros de mi hijo, pero cuando me dicen, papá, me corrigió una maestra, pero yo sé que el procedimiento estaba bien, porque es que los maestros tampoco tienen la verdad absoluta, y ni mucho menos ChatGPT, porque hasta donde yo entiendo, ellos, este servidor, se maneja con información de hace 3 meses, o sea, no está ni siquiera actualizada. Y yo he hecho reportajes incluso donde les está afectando a la gente a título de migración, por ejemplo. La gente, para no pagar un abogado certificado en migración, lo que hacen es, le plantean el caso y dice, ¿qué tengo que hacer? Y ChatGPT le da una respuesta, evidentemente, porque está para eso adiestrado. Y después van a la corte de migración y los deportan. Entonces es como, a ver, ¿hasta qué punto se nos está saliendo esto? Y yo creo que es importante no creer ciegamente. En el periodismo hay una frase que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con esto. No hay que creer absolutamente en todo, ni siquiera cuando nuestra mamá nos dice te quiero. Entonces es importante tener siempre un balance y decir, ok, voy a, digamos, como una primera escucha y una primera pregunta a ChatGPT, pero después tengo que ir donde un experto que me diga, a ver, ¿esto es cierto o no? En tu caso tú muy bien lo haces, me preguntas a mí qué hora es acá y ya. Entonces creo yo que estamos cometiendo muchos errores por la inmediatez. Yo estoy convencido de eso, que no tienen las verdades absolutas. Es peligroso. Tú, como buen periodista y como periodista de la antigua escuela, me imagino que consultas muy bien las fuentes periodísticas antes de dar una noticia, escribir un libro, dar una conferencia. Sí, claro. Eso es nuestra obligación siempre, parte de nuestro trabajo, porque si no, entonces el solo consultar a ChatGPT nos lleva a un reemplazo inmediato. Es decir, entonces si ya no eres un periodista que va a consultar a fuentes oficiales y que después de consultarlos todavía revisas otra vez, entonces tu trabajo lo podría hacer cualquier persona. Yo apelo mucho a eso, apelo mucho a
no todos los reportajes tienen que salir el mismo día porque así tiene que ser, pero es que si falta una pieza de ese rompecabezas, hay que dejarlo ahí. Soy mucho de consultar incluso abogados también, de decir, a ver, revísame este reportaje porque aunque yo periodísticamente estoy convencido de que está bien hecho, después de 18 premios Emmy, yo creo que a nivel jurídico le podemos dar una revisión porque esto puede tener implicaciones. Y muchas veces he confiado también en la idea y la experiencia de abogados con respecto a eso, porque creo que es importante ver más allá de en sí el reportaje, ver más allá de lo que queremos preguntar. Oye, he leído por ahí en una de tus entrevistas disponible en YouTube que para ti la verdad es relativa. Bueno, sí, yo estoy convencido de eso. Antes yo, en la época de universidad, se nos enseña mucho a los periodistas a buscar la verdad, Sí, pero es que la verdad, ¿dónde está? ¿Quién dice que esto es la verdad y quién dice que esto es mentira? O sea, tu verdad puede ser muy distinta a la mía, ¿no? Claro, por contextos, para empezar, estamos en países distintos y, por ejemplo, lo que yo te pueda decir a nivel político, lo que está pasando acá va a ser muy distinta a la opinión que tú tengas, porque tienes quizás otras fuentes. Y yo creo mucho en eso, y creo mucho también en que el periodista cada vez menos debe ser imparcial, en el sentido de, por ejemplo, cuando yo era periodista en El Salvador, teníamos, y se nos hablaba mucho teníamos que buscar fuentes y todo esto, pero en Estados Unidos el periodismo es muy distinto, porque aquí sí sentamos una posición. Aquí, por ejemplo, los periodistas en español sí estamos a favor de la comunidad latina. Entonces eso es muy importante y habrá quien diga, pero es que eso no es la verdad. Bueno, por eso es que hago esa alusión pero ¿qué es la verdad? Entonces, siempre eso es tan relativo, es tan complejo. Y como dice el cantautor Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece. Yo creo mucho en eso, porque a veces nos decimos, no, bueno, es que es muy simple, esto, 1 más 1 es 2. No, a ver, esto es más complejo porque somos seres pensantes, somos seres que cada uno tiene su propio contexto y su forma de pensar. Para mí, por ejemplo, el éxito podría ser un fin de semana con mi familia y ser exitoso a nivel profesional y tener estos premios Emmy, y para otra persona podría ser eso, no sé, no importarle porque ni siquiera saben qué es eso. Entonces, es muy relativo todo. Completamente de acuerdo. Oye, cuéntanos de tus libros. ¿Cuántos tienes? ¿Son novelas? ¿Son ensayos? ¿Cómo se llaman? Bueno, escribí 2 libros cuando estaba todavía en El Salvador. Uh-huh. Se llama Mundos Opuestos y el otro Mártires del Olvido. Uno es Mártires del Olvido, una novela, corte un poco realismo mágico, Gabriel García Márquez, por ahí. El otro sí es una especie de ensayo periodístico donde habla de 2 viajes que yo hice en un mismo año a Finlandia y otro a Haití, y me pareció un contraste increíble cómo el mundo está tan dividido. Y allí escribí este libro. Estoy ahora en el procedimiento de escribir otro que se va a llamar El naufragio interior, que son entrevistas que yo he hecho a mucha gente que he conocido a lo largo de este camino y que me parece interesante porque ya más como una especie de viaje introspectivo, hablar de cómo la gente ha salido de situaciones desafortunadas, cómo ha llegado al éxito que ahora tiene. Por ejemplo, yo conozco gente que es empresaria y de repente empiezo a escarbar un poco en su vida y me empiezan a contar cosas increíbles de decir, es que yo no tenía ni para comer. Y a ver, pero pues cuéntame cómo lograste eso y ahora eres un empresario exitoso. Entonces, me parece a mí que eso podría ayudar a más gente que lea el libro. Y sobre todo porque el naufragio interior yo lo veo como ese tope en el que ya no hay, en el que estás como hundido básicamente y en el que tienes que echar para adelante. Entonces, ¿cómo es que logras salir de allí y empezar una vida nueva?
y me parece importante. Ya tengo avanzado a varias entrevistas y los he escrito, y me parece curioso cómo todas las personas, ninguna de ellas se conocen, ninguna de ellas es ni siquiera de la misma nacionalidad, viven en distintos lugares y todos me hablan de lo mismo, de un momento en el que, como diría Silvio Rodríguez, él habla de el dulce abismo, dice él. Es esa, quizás a veces, ese momento en el que estamos solos y en el que empezamos a naufragar, pero a decir, yo tengo que salir de aquí, porque si no me voy a hundir y va a pasar lo peor. Y muchas veces de eso sale el hecho de decir un viaje introspectivo, y no es nadie quien te ayuda, sino es uno mismo el que tiene que salir de ahí. Y todas las personas coinciden en eso, que fueron ellos mismos los que se salvaron. Y para mí es muy importante eso, hablar de esa parte que es una parte mucho más introspectiva, pero tan necesaria también. Oye, súper interesante. ¿Tenemos título, fecha para ese libro? Yo espero que el otro año ya esté listo, que sería 2026, y el título, El naufragio interior, es el primero que se me ocurre, porque es como una especie de metáfora, estar un náufrago a la deriva, y siempre vamos a encontrar algo que nos sostenga para salir y llegar a la orilla. Fenomenal, esperaremos con ansias. El libro tiene muy buena pinta. ¿Los otros dos todavía se pueden conseguir? Lastimosamente no, se agotaron, pero... Bueno, pero hay que... ¿La reedición para cuándo? Sí, vamos a trabajar en eso, porque creo que es importante ir también a la nueva gente que me va conociendo, que sepa también que más que un reportero yo hago muchas cosas. Yo tenía un sueño cuando empecé a trabajar como periodista, y yo decía, yo quiero que ser reportero de televisión sea solo el 25% de todo lo que hago. Y de alguna forma lo estoy logrando con todas estas cosas que hago, porque aparte de esto yo compongo canciones también, y uno de esos sueños es algún día grabar un EP o hacer un disco, y esos son como de los sueños pendientes, porque a veces la gente me pregunta, pero ¿y qué más? Ya tienes 18 Emmys y no sé qué. Bueno, yo creo que todavía tengo muchos sueños, tengo 38 años, yo quiero decir que a los 60 voy a seguir haciendo mucho más cosas, entonces no lo veo como el éxito, como solo soy periodista y esto es lo único que voy a hacer. Y eso es lo que le fomento también a la gente que de alguna forma me acompaña en esto, y es, la vida es difícil, la vida es jodida a veces, muchas veces. Uh-huh. Pero también hay razones por las que seguir soñando y seguir creciendo. Yo les cuento en la conferencia una anécdota, bueno, muchas, pero una de ellas es que yo iba frecuentemente, cuando vivía en Modesto, California, iba por unos como valles así muy rurales, ahí hay mucho viñedo, por ejemplo, y la vida no me iba como yo quería, y yo salía y bajaba a la ventana del vidrio y gritaba, algún día sabrán quién es David Urías, gritaba yo así. como una especie de rabia, y también en esos viajes yo decía, voy a dudar de todo y de todos, incluso tengo el derecho de dudar de mí mismo, pero jamás voy a dudar de mis sueños. Y eso se convirtió en una especie de mantra, y lo sigo ejecutando frecuentemente. O sea, yo dudo mucho, como todos, de las capacidades que pueda tener, pero no voy a dudar de mis sueños, de los que me trajeron a donde estoy. Y por eso es que trato la manera de mantenerme siempre vigente, de seguir aprendiendo cosas, de no dar por hecho que después de 18 premios Emmy ya soy un buen reportero, y no es así. Yo siempre trato la manera de seguir soñando. Y de seguir aprendiendo. Eso es muy importante. O sea que tenemos David Urías para rato. Me da mucha curiosidad a ver qué nos vas a recomendar. ¿Un disco, una serie, un libro y una película? Bueno, mira, lo tengo acá. Lo tienes anotado y todo, muy bien. Sí, como buen periodista. Libro,
Mira, te voy a recomendar y a la gente que nos está escuchando. Se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Así se llama el libro. Muy bien. El autor es Mark Manson. ¿Y por qué tendríamos que leerlo? Bueno, es un libro que a mí lo leí recientemente y me cambió la vida porque yo tiendo, como te dije antes, soy una persona no tan optimista, sino que veo como, yo digo, desde el punto de vista periodístico me toca ver la peor parte de la humanidad, lo más distorsionado es, yo empecé esta conversación diciéndote, sí, hace unas semanas hubo un tiroteo aquí en una instalación de ICE, o sea, es como, a ver, buenos días, por lo menos. Sí. Entonces yo veo la parte mala de la humanidad, pero este libro me enseñó a que hay muchas cosas a las que le damos importancia y no tenemos que por qué darle importancia. A mí me marcó una frase que dice aquí, dice, todos somos como un camión de basura y solo vamos por las calles y en algún momento tenemos que sacar esa basura. O sea, no dejes que la basura de otro te contamine, así. O sea, le damos mucha importancia, dice el libro, a cuando vamos a una estación de gasolina y el que nos está atendiendo nos mira mal o nos tira el cambio y ya eso nos jodió el día. Que no te joda eso. El sutil arte de que te importe un carajo. Así, ¿sabes qué? Esa es tu basura, no la mía. Yo me voy para acá y me voy a mi trabajo, me voy al gym y mi vida no ha cambiado. Efectivamente. Entonces, a mí eso me cambió tanto, ese libro, y por eso se lo recomiendo. Muy buena recomendación. ¿Qué película nos vas a recomendar? Mira, una película que no es nueva, es viejita, pero que me gusta mucho, se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, del director Michel Gondry, donde sale Jim Carrey, que seguramente alguna gente la habrá visto. Es una película de los años 2004, me parece. Y esta película a mí me cambió también porque siempre habla de esta idea de qué pasaría si en algún momento yo me borro todos esos malos recuerdos que tengo en la mente y llega a la conclusión de que todo lo bueno y lo malo sirve para algo. Sirve porque es parte de tu vida, está allí. De lo complejo que hablamos de que es la vida, también, como dice un cantante, Ricardo Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje. Entonces, hay un poco de eso en esa película y me parece muy importante también. A nivel, en algún momento yo inicié mi carrera como, no voy a decir crítico de cine, pero sí tenía un segmento de crítica de cine y entonces veía mucho y analizaba mucho los guiones, las formas, qué quería decir el director, y esta película a mí me marcó mucho. Muy buena recomendación. ¿Eres de series? Sí, soy de series también. Y mira, te mencioné incluso una como parte de La Casa de Papel que a mí me marcó la vida, esta serie española, y me gusta también, y la que les quiero recomendar es Paquita Salas, de los Javis, española. Sí, un clásico. Un clásico. Y la recomiendo porque por lo menos la impresión que yo tengo es que en América no ha tenido tanta relevancia como debería tener, pero es una serie que más allá de la comedia, a mí me cambió la vida. Es como la oda del eterno perdedor siendo exitoso y llegando a un momento en el decir, ¿sabes qué? Es que se puede lograr, a pesar de que todo esté desafortunado, y a mí me cambió la vida esa serie. Es increíble, porque uno ríe mucho, pero también lo hace reflexionar. Tiene Paquita, un trasfondo muy bueno, sí. Sí. Súper recomendación. ¿Y disco? Disco, mira, vas a decir que yo soy muy cultura pop española, y realmente sí, ¿eh? Le voy a recomendar el disco Cuando te muerdes el labio, de Leiva, que es el rock en español. Y este disco a mí me llena mucho porque es un disco mucho tirado a la poesía. Es un disco de duetos también, y donde todas las canciones parecen single, y me parece a mí importante. Además que Leiva está muy relacionado con Joaquín Sabina, y entonces a mí me parece muy oportuno recomendarles esto, y cuando lo escuchen sabrán por qué, porque cada canción tiene
algo maravilloso que te dejan como dardos, versos maravillosos. Uno se me viene a la mente y que dice, yo sigo generando infinitos porque es lo que hago mejor. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué quiere decir este verso? Bueno, habla un poco de la constancia, habla un poco de seguir adelante, de siempre emprender esos sueños y generar infinitos, es decir, algo que no termina, lo que decías antes, hay David para rato, pero es que yo no planeo nunca el retiro, por ejemplo. Sí, seguirás haciendo documentales o canciones o lo que sea con 100 y pico años. Yo creo que sí, es que mi plan de vida es ese. De hecho, en mi plan de retiro es irme de mochilero por todo el mundo a hacer documentales. Pero una vez reflexioné y dije, pero es que yo no estoy seguro si voy a llegar a los 60 años, entonces lo empecé a hacer ya hace como 5. Muy bien, te imagino yo recorriendo el mundo en silla de ruedas, ¿eh? Sí, claro, es la vida misma. Y lo que haga falta. Oye, David, muchas gracias por esta conversación, me quedaría charlando contigo un par de horas más. Pero tenemos que terminar tarde que temprano esta entrevista. Antes de dejarte ir, me gustaría pedirte un favor. ¿Conoces a 3 personas que podamos entrevistar aquí en Lengua? Gente tan interesante y tan inspiradora como tú. Sí, claro que sí. Muchas personas. Y creo que te podría dar el nombre justo ahora de una. Uh-huh. Se llama Raúl Painberg. Y que vamos a tratar de contactarlo para que lo tengas en tu programa. Es un periodista mexicano radicado en Houston, Texas. Es el presentador estelar de el noticiero de Univisión. Ojalá tenga el tiempo para estar aquí. Y me parece que es una persona inspiradora porque justamente yo lo veo a él una vez al año en las galas de los premios Emmy, nada más. Pero existe de parte de mía una admiración impresionante, tanto así que yo no me atrevía ni siquiera a dirigirle la palabra antes, hasta que un día él se me acercó y me dijo, ¿por qué no me hablas? Y nos saludamos. Y me parece una persona tan inspiradora porque ha dejado un legado de por lo menos 30 o 40 años en el periodismo y sigue vigente. Eso es maravilloso, encontrarte gente en el camino así tan grande y que en esa conversación que tuvimos el sábado anterior me dijo, tú ya eres un referente, y para mí fue como lo más maravilloso que un periodista me ha dicho. Entonces esta persona yo creo que vale mucho la pena conocer todas sus historias. Estamos hablando de que si yo tengo 17 años en el periodismo, él tiene el doble, entonces muchas más historias tendrá que contarte. Seguramente. Pues oye, es una súper recomendación. Ojalá nos pongas en contacto y ojalá acepte. Claro que sí. Y te quedo pendiente con los otros 2 para ver quién está disponible. Fenomenal, me mandas un WhatsApp, estamos en contacto y a ver si aceptan. David, mil gracias por este tiempo. ¿Hay algo más que quieras decir antes de despedirnos? Muchas gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Sabemos que en tiempos donde hay tanta inmediatez, escuchar también es importante. Yo voy mucho a eso, al hecho de escuchar. Hay una frase con la que yo terminé mi declaración o mi discurso en estos premios Emmy cuando me dieron el número 18 y fue: sueñen tan alto hasta que les tiemblen las piernas, que es una frase que robé de un conferencista llamado Daniel Javif, que me gusta mucho también. Entonces eso, creo que esa es la frase con la que quisiera terminar. Sueñen tan alto hasta que les tiemblen las piernas. Oye, súper manera de terminar la conversación. Oye, vete pensando en tu speech para el Emmy número 20 y en el fiestón que tienes que organizar, porque 20, vamos. Claro. Estoy convencido de eso. Estoy preparando también una celebración porque en 2 años yo voy a cumplir 20 años en la televisión. Es una locura pensar eso. Son 20 años, 2 décadas. ¿Qué tanto ha pasado y no ha pasado? Entonces es increíble. Y sobre todo en tiempos donde cada vez menos se ve televisión, decir, es que yo sigo trabajando aquí es un acto de revolución también. Completamente. David, muchísimas gracias, un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Jorge. Chao.
Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.